Muy buenas, queridos alumnos de cuarto de eso. Bueno, vamos a repasar en este vídeo qué es lo que hemos visto en el primero y vamos a ampliar un poquito, ¿vale? Mirad, habíamos visto lo que era una reacción y lo que era una ecuación química. Habíamos visto que en una reacción química lo que tiene lugar es una transformación de una serie de sustancias o de productos que reciben el nombre de reactivos y que se convertían en productos. ¿De acuerdo? Había una reorganización de los átomos en los compuestos que formaban la reacción. Decíamos que aparecía un término energético que se suele aparecer el estado en el cual se encuentran las sustancias, si era sólido, líquido o gaseoso. Y habíamos visto un primer ejemplo, que era el nitrógeno con el hidrógeno para dar amoníaco, y habíamos ajustado. Y atento, aquí está uno de los primeros conceptos que quiero hacer hincapié. Ajustar significa que tenemos que tener el mismo número de átomos de los reactivos que el número de átomos en los productos. Y para ajustar, lo único que podemos poner son esta serie de numeritos delante de las moléculas. Decíamos que teníamos que ajustar tanto el número de átomos como el número de cargas, que parecía un concepto importante. Y mirar, en una ecuación química, la ecuación química es la propia reacción, lo que nosotros hacemos es representarla mediante ecuaciones. Y evidentemente lo que ocurre en la realidad, que es una reacción química, lo que nosotros hacemos es representar la ecuación química. Luego la ecuación química es la manera que tenemos nosotros para representar lo que en la realidad ocurre como reacción. Mira, ahora habíamos visto este primer ajuste del C2H6 con oxígeno para dar CO2 y agua. Y también habíamos hecho este ajuste del ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno con el zinc para dar el cloruro de zinc y el hidrógeno. Nos daban que teníamos 200 mililitros de ácido clorhídrico 0,5 molar y nos decían qué cantidad de zinc. Ya, en este ejercicio no solamente necesitamos ajustar, sino que lo que necesitamos es ver qué cantidad tenemos aquí de clorhídrico y de acuerdo con el ajuste, ver la cantidad que nos aparece aquí de zinc. Teníamos 200 mililitros, que pasado al litro es 0,2 y la concentración era 0,5. Luego atento que la concentración molar era el número de moles dividido entre el volumen. Luego, para calcular el número de moles, lo que hacemos es multiplicar el volumen en litros por la concentración. Me parece 0,01 molar de clorhídrico. Mirad, si tenemos 0,01 moles de clorhídrico, ¿qué cantidad necesitamos decir? Bueno, lo había hecho un poquito rápido porque lo que había visto era la relación, ¿no? Habíamos visto dos moléculas de clorhídrico por una de zinc. Bueno, si lo vemos moles, aquí ponemos que por cada mol de zinc necesitamos 2 moles de clorhídrico. Aquí se puede ver mejor mediante un factor de conversión, como al dividir este 0,01 entre estos dos aparece 0,005 moles de zinc. Y vuelvo a repetir que si nos dan la masa atómica del zinc, podríamos incluso calcular los gramos de zinc. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es la interpretación de una ecuación química, ¿no? En una ecuación química nos permite conocer las sustancias que intervienen en la reacción química y en la proporción en la que se encuentran. Por ejemplo, aquí el ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno que reacciona con el hidróxido de sodio para dar cloruro de sodio y agua. La reacción está ajustada y mirad, la proporción es 1,1, 1,1. O sea, eso significa que interviene de toda esta sustancia una proporción de una única molécula o de un mol. Ahora a continuación veremos la información que nos proporciona y veremos esta relación. Y veamos la segunda reacción que aparece aquí. Hidrógeno con oxígeno para dar agua. Necesitamos un 2 delante del hidrógeno y un 2 delante del agua. La proporción sería de 2, la proporción sería de 2 a 1 y a 2, ¿no? Necesitamos 2 moles, 2 átomos de hidrógeno frente a un mol, un átomo de oxígeno para dar 2 átomos o 2 moles de agua. Bien, vamos a pasar a qué información proporcionan los coeficientes estequiométricos, ¿no? Mirad, vamos a ver lo que se denomina la interpretación microscópica. Nos informa sobre la proporción en el número de átomos de cada elemento y en el número de moléculas de cada compuesto. Por ejemplo, en esta reacción que tenemos zinc con sulfato de cobre, CuSO4, nos da a nosotros cobre y sulfato de zinc. O sea, un átomo de zinc reacciona con una molécula de sulfato de cobre para dar un átomo de cobre y una molécula de sulfato de zinc. Hay, digamos, como un intercambio de elementos metálicos entre el zinc y el cobre, pero lo importante es la proporción 1 a 1, 1 a 1. Necesitamos un átomo y una molécula para que se dé un átomo y una molécula. Y en este caso tenemos
la reacción bien ajustada con sus proporciones. Mirad, a este nivel, al microscópico, no tiene sentido hablar de fracciones, sin embargo, cuando estamos en el macroscópico, sí podemos utilizar fracciones, con lo cual los ajustes, si se utilizan fracciones o no, pues sería un poquito independiente. En la interpretación macroscópica, la información que nos está dando es que un mol de zinc, 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de zinc, reacciona con un mol de sulfato de cobre, con 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de cobre, para dar un mol de cobre, 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de cobre, y un mol de sulfato de zinc, 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. Luego en el aspecto macroscópico lo que relacionamos son los moles, y eso era lo que habíamos aprovechado, eso es lo que habíamos aprovechado justo en la reacción que habíamos visto al principio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que habíamos visto aquí al principio? Bueno, pues que 2 moles de clorhídrico reaccionan con un mol de zinc. Vale, como nosotros lo que teníamos era 0,01 mol de clorhídrico, pues necesitamos la mitad. Ver la proporción 2 a 1. 2 moles a 1 mol. Si tenemos 0,01 mol de clorhídrico, justo necesitamos la mitad. 0,005 moles de zinc. Luego, quizá a lo mejor en el primer vídeo no quedaba tan claro lo que estamos viendo ahora de la información que nos llega a proporcionar a nosotros una reacción química. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir viendo el siguiente ejemplo, ¿no? Volvemos a tener aquí nitrógeno con 3 moléculas de hidrógeno para dar 2 de amoníaco. Bueno, una vez que la tenemos ajustada, lo que podemos observar es que un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para dar 2 moles de amoníaco. Luego estos coeficientes nos dicen a nosotros en las cantidades en las que se encuentran tanto en moles como en moléculas. Bien, vamos a ver ahora lo que se denominan las relaciones de masa, ¿no? Como a partir de las masas o a partir de los moles podemos calcular las masas, y que nosotros sabemos que los moles están relacionadas con el peso molecular. O sea, el número de moles son los gramos a partir del peso molecular, los gramos de una sustancia sería el número de moles por el peso molecular. Mira, vamos a ver estas reacciones y cómo podemos ajustar estas reacciones en masa y cómo se va a cumplir la ley de conservación de la masa, ¿no? Mira, una vez que la reacción está ajustada, 2 moléculas de monóxido de carbono reaccionan con una molécula de oxígeno para dar 2 moléculas de dióxido de carbono. Lo primero que tenemos que comprobar es si efectivamente está ajustada esta reacción, y si no lo estuviera tendríamos que ajustarla. Y a continuación, la información que nos está dando. 2 moles de monóxido reacciona con un mol de oxígeno para dar 2 moles de CO2. Bueno, vamos a ver el peso molecular del monóxido de carbono. 12, 16, 28. Como lo que tenemos son 2 moles, al final tenemos 56 gramos de monóxido de carbono. De oxígeno tenemos que su masa molecular es 16 por 2 átomos que aparecen en la molécula, 32 gramos. Y por un solo mol, 32 por 1, 32 gramos. Fijaros, si sumamos el 56 y el 32, 6, 2, 8, 5 y 3, 8. Luego la cantidad total de gramos que nosotros tenemos dentro de los reactivos serían de 88 gramos. Fijaros, se obtienen 2 moléculas o 2 moles de CO2. Si calculamos el peso molecular del dióxido de carbono, 12 de un átomo de carbono y 32 por 2, nos saldría a nosotros 32 y 12, 44 gramos. Luego 44 gramos por mol, al multiplicarlo por los 2 moles, nos quedaría los 88. Si ustedes observáis, la cantidad de masa que tenemos por parte de los reactivos coincide con la cantidad de masa que coincide con los productos. Luego tenemos la misma cantidad de masa de reactivos que de productos. Se cumple la ley de la conservación de la masa. Bueno, vamos a ver este ejercicio. Nos dicen aquí, se hace reaccionar el hidróxido de sodio con ácido sulfídrico. Mirad, en este ejercicio lo primero que tendríamos que ver es cuál es el hidróxido de sodio, formularlo, y el ácido sulfídrico. Nos dice plantear y ajustar la reacción química. Comprueba la ley de la conservación de la masa y establece las proporciones entre ácido y la base. Y nos dicen, recuerda que el ácido más la base nos da a nosotros sal más agua. Mirad, aquí tenemos el hidróxido de sodio con el ácido sulfídrico, y ya os adelanto que para obtener la sal saldría el sulfuro de sodio y nos daría agua. A ver si con estas pistas sois capaces de plantear pues el hidróxido de sodio con el ácido sulfídrico, plantear el sulfuro de sodio y agua. Y a ver si una vez que está planteada la reacción sois capaces de ajustarla estequiométricamente. Saber las proporciones que aparecen entre el hidróxido, entre el ácido, entre la sal y el agua. Y
Después, posteriormente, os daré las masas atómicas de cada uno de estos elementos, del oxígeno, del azufre, del, del hidrógeno y del sodio, y ya podremos comprobar la ley de la conservación de la masa. Bueno, pues vamos a dejar este segundo vídeo aquí. Espero que os hayáis enterado de algo y pasaremos con un tercer vídeo repasando más conceptos y resolviendo este ejercicio que se deja plantear. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención.